Siempre en estos eventos, me refiero a los bautismos, siempre vienen visitas que son familiares o conocidos de los que se bautizan. Y nosotros tomamos ventaja. Bueno, siempre hay poco tiempo después de todo lo que se hizo, así que siempre se hace un sermoncito cortito. Y siempre digo, aprovechamos para explicar el Evangelio. Como han escuchado en muchos testimonios, la clave para ser un cristiano es entender bien el Evangelio. Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Digo tratar, bastante ya lo han explicado, ¿no? Los que se bautizaron, pero yo he decidido hoy, en vez de pensar en ustedes que nos visitan, pensar en los que estamos acá ya hace tiempo, ¿sí? Porque también me preocupa a mí mucho. Me siento muy responsable si personas están bajo nuestro ministerio acá y se pierden. Y eso de alguna manera queda implícito en los 3 últimos bautismos. Personas que ya estaban en una iglesia, eran miembros, hacían actividades, fueron bautizados, etc., pero no habían entendido el Evangelio. Imagínense. Eso, no sé ustedes si lo pueden dimensionar, a los pastores nos pone los pelos de punta. Nos agarra, no sé, chucho de frío, por decir, de pensar. Imagínate, una persona que estuvo, alguien dijo 10 años dijiste, 10 años bajo la predicación de un pastor y esa persona se está perdiendo. Imagínense, tremendo. Porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que están acá y vienen acá regularmente van a entrar al reino de los cielos. Piense por un momento, a lo mejor es usted, a lo mejor sos vos. Tremendo, me muero, no sé cómo va a ser en el cielo, pero imagínate en el cielo, voy caminando por ahí, no sé, me la encuentro a Giselle, me la encuentro a John, lo encuentro a Samuel y de repente empiezo a buscar a fulano, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está fulano? No sé, yo nunca lo vi acá, me dice alguien que también lo conoce. Y no sé, y no sabemos, y nunca lo vemos, y no está. Me muero. No. ¿Y yo qué estaba haciendo? Estaba dibujado ahí en Lobos. Estaba pintado, no me daba cuenta, no pensaba, no examinaba. ¿Cómo se me escapó, diría Maradona, la tortuga, ¿no? ¿Cómo se me escapó algo así? Imagínate. Y existe esa posibilidad, porque la Biblia dice que existe. Ya le cité de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, al decir Señor, Señor, está exagerando. Es una forma de exagerar y de acentuar algo como alguien que todos vive con el Dios en la boca, ¿no? Decimos nosotros. Una persona que vive adorando y exagera, digamos así, su devoción. Señor, Señor. Y aún así se pierde. Allá en Mateo, vamos a ver en 2 Corintios 13, si quieren ir buscando, pero en Mateo 7 el Señor expande ese concepto y dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, otra vez, en tu nombre hicimos milagros y en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Son personas que conocidas por servir a Dios. Y yo os diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Personas que no solo, dice Jesús, no solo dicen Señor, Señor, sino que también hacen milagros en nombre de Dios. O sea, personas que uno dicen, son re cristianos estos. Y el Señor dice, ustedes son hacedores de maldad. Dios sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve, lo que pensamos, quiénes somos, etc. Nunca os conocí, nunca os conocí. Vamos por la vida algunos diciendo que conocemos al Señor, pero Él no nos conoce. Tremendo, tremendo, tremendo. Y en 2 Corintios 13, ahí donde vamos a explicar solamente, versículo 5, si alguno no trae Biblia, no sé si los muchachos pueden proyectar ahí, ese es el pasaje que vamos a tratar de explicar, 2 Corintios 13, 5. El apóstol Pablo está terminando 2 Corintios. Ya escribió 1 Corintios y aparentemente hay 2 cartas más perdidas. Según los estudiosos, esta es la 4ª carta a los Corintios. Van como atando cabos de los que va diciendo Pablo
Pero bueno, el Espíritu Santo nos conservó estas dos cartas. Lo que yo quiero sobresaltar es que esto dice Pablo a lo último de la última carta. Al final de todo, explora la posibilidad que quizás siempre estuvo ahí, pero nunca la mencionó Pablo. Que a lo mejor gran parte de los hermanos o de los miembros de esta iglesia no eran creyentes. Y por eso tanto lío, por eso tanta cosa rara, tanta mundanalidad en la iglesia, tanta comparación entre fulano, mengano, yo soy de fulano, yo soy de mengano. Cosas que son humanas, muchas cosas humanas, demasiadas cosas humanas y pocas cosas divinas, digamos. Un incesto, 1 Corintios capítulo 5, 1 Corintios 6, personas que llevan a juicio a los hermanos frente a los tribunales. 1 Corintios 7, divorcios, también de manera indiscriminada. 1 Corintios 8, 9 y 10, personas que no les importan los hermanos débiles, que menosprecian la iglesia de Dios, dice en el capítulo 11, cuando iban a la Santa Cena y se peleaban por la comida. Y Pablo les dice, ¿por qué menosprecian la iglesia del Señor? Fuertísimo. Qué fuerte, ¿no? Personas que están en una iglesia y no distinguen, no valoran, no aprecian lo que es una iglesia y más o menos la tratan como si fuera un club social y deportivo. Haciendo bandos, peleando, hablando, chusmeando. Todo tipo de irregularidades que vemos allí, ¿no? Después vemos en el capítulo 15, discutiendo sobre la resurrección, Pablo le dice, ¿no sabéis que las malas costumbres, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres? Porque estaban creyendo cosas falsas, también falsa doctrina se iba colando ahí. Y el colmo de los colmos, 2 Corintios, que se insertan, se introducen en la iglesia falsos apóstoles, farsantes, chantas, decimos en Argentina, personas que pretenden, se arrogan, digamos así, se jactan de tener poderes y ellos los aceptan, pero empiezan a rechazar a Pablo. Tremendo, el contexto antes del versículo 5, lo que está diciendo Pablo es que ellos, los miembros de la iglesia de Corinto, están pidiendo que Pablo demuestre que él habla de parte de Dios, que él está calificado para ser apóstol. Han llegado al punto de dudar de la sinceridad de Pablo. Y Pablo, de una manera muy, muy para mí sorpresiva y hasta irónica, dice, no, yo no les tengo que demostrar nada. Yo no tengo que examinarme a mí mismo para que usted, yo no tengo que someterme a que ustedes me examinen a mí. Ustedes examínense a ustedes mismos. Verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Muy fuerte, pero muy interesante. Acá hay varios elementos, yo creo que quisiera discutir con ustedes, conversar y explicar para que cada uno analice su propia vida y haga el ejercicio sano, yo creo. No es ofensivo esto, al contrario, motivado por mucho amor. Imagínense si alguno de ustedes se está perdiendo hoy. Qué tragedia, tremendo. Me preocupa. Y asumimos de nuevo por lo que dijo Jesús, que eso es algo, una constante en cada iglesia. Y eso lo explica Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Dice que el diablo fue de noche y sembró cizaña en un campo que había sido sembrado con trigo. Y cuando empieza a crecer el trigo, los labradores se dan cuenta que no está el trigo solo, sino que hay cizaña, que se parece mucho a la espiga, solo que cuando el trigo está ya maduro para cosechar, por el peso de las semillas, se inclina, digamos así, la cabeza, la espiga. Y la cizaña no, porque no tiene nada. Pero aún así el Señor prohíbe. En la parábola los labradores dicen al amo, Señor, tú quieres que vayamos y cosechemos el trigo junto con la cizaña y lo separemos. Y dijo, no hagan eso. Eso lo van a hacer los ángeles de Dios cuando vengan al fin de la era, al fin del tiempo. De manera que se nos advierte, nosotros, los líderes, tenemos que tener cuidado. Yo no soy quien para separar de acá, decir tú eres cizaña, tú eres trigo, vete de aquí, quédate acá, salgan, ¿no? Purifiquemos la iglesia. No es lo que deberíamos hacer.
de alguna manera habla de una incapacidad nuestra para ver el corazón, ¿verdad? Cada tanto, dice Pablo justamente en 1 Corintios, que cada tanto hay divisiones en una iglesia, hay separación, hay peleas, bandos, y eso es una bendición, dice Pablo, para que se manifieste los que son aprobados. O sea, a pesar de que un pastor no separa, o un anciano, o los ancianos, no separan a la gente porque no pueden saber todo, yo no puedo saber la maldad que hay en tu corazón todavía. A pesar de que vos decís que sos un cristiano, sos un hacedor de maldad, capaz. Yo no puedo saber eso. En todo caso, el que lo puede saber sos vos mismo. En todo caso, digo, porque la Biblia habla de que somos capaces de engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero es posible que antes que vengan los ángeles a separar el trigo de la cizaña, dentro de una iglesia Dios tenga misericordia y haya una división, y en esa división se vayan los que son cizaña. Bueno, quiero quedarme acá, pero eso está, yo les digo, para que después lo busquen. 1 Corintios, eso lo dice en capítulo 9, si mal no recuerdo, no, capítulo 11. Bueno, no lo preparé. Si alguno me ayuda, yo no me ofendo. Después me dicen y yo lo leo. Pensé yo que era el capítulo 9, pero no me suena. Ahora que lo pienso, en capítulo 9 está hablando de los débiles. Dice que es necesario que entre vosotros haya divisiones para que se manifiesten los que son aprobados. 11:19. Búsquenlo, por favor, márquenlo ahí. 1 Corintios 11:19. Solo quiero demostrar que es común que en una iglesia haya creyentes verdaderos junto con no creyentes, o creyentes nominales, de boca, digamos. Como dice en el Antiguo Testamento, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Siempre fue el caso. A raíz de eso se va desarrollando en el Antiguo Testamento la doctrina del remanente. Siempre hay un remanente, siempre hay un grupito fiel entre los profesantes, que solo dicen pero de corazón no son. ¿Sí? 11, ¿cuánto, perdón? 11:19. Gracias. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Interesante la palabra aprobado porque se usa acá en 3:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que seáis reprobados. La palabra aprobado es dóquimos. Dóquimos significa probar algo con el propósito de aprobarlo, de que pase el examen. ¿Sí? Y adóquimos, con la A adelante, que sería A, es como lo contrario, es desaprobado. Implica a alguien que hizo el examen y no lo pasó, digamos. Probó si era algo puro y no, era impuro, etc. Acá usa la palabra probaos a vosotros mismos, dóquimos, o doquimao, el verbo, y desaprobados o reprobados, adóquimos. En primer lugar, entonces, al ver acá que Pablo le dice a ellos, examínense ustedes a ustedes mismos, en el griego original esto está enfático, vosotros mismos es enfático, porque ellos estaban en una actitud de tanto orgullo que creían ser capaces de probar a todos, sobre todo a Pablo, de decir, no, este es un desastre, este Pablo no entiende lo que es el ministerio. Sobre todo porque Pablo, y lo explica todo 2 Corintios, llevaba una vida muy quebrantada, humilde, de debilidad. Y para ellos, en su concepto filosófico griego, él tenía que ser un hombre exitoso, un hombre que pisara fuerte. Y Pablo no era así. Y ellos no lo entendían. Y así eran los falsos maestros. Eran cancheros, como decimos nosotros, seguros de sí mismos, audaces. Pablo no era así. Y entonces creen que no era evidencia del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Y ellos pretendían probar a Pablo, mirando la paja del ojo ajeno, ¿no? Y no la viga del suyo. Pablo le dice, pruébense ustedes a ustedes mismos. Miren la viga de su ojo. Dejen ya de pensar en lo que hacen los demás. Dejen de comparar. Dejen de decir yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo. Eso no es todo mundano, no tiene sentido.
vivan una vida crucificada. Que eso es lo que justo vimos hace 2 semanas aquí, sobre tomar la cruz cada día y seguir a Cristo. Eso es un verdadero cristiano, alguien que vive en debilidad. Esa es una verdadera iglesia, donde las personas estamos en debilidad, reconociendo nuestros errores. Examínense a vosotros mismos, si estáis en la fe. Esta frase, si estáis en la fe, asume que él cree que no. Está dudando, tanto lío, salimos de un problema, nos metemos en otro. Ustedes son como irrecuperables. Es raro todo lo que está pasando acá. Notablemente, unos capítulos antes, ahora se los voy a mostrar. Pablo les predica el Evangelio. Cuando habla de 2 Corintios capítulo 5, que Dios nos ha nombrado embajadores para hablar de Cristo a los demás, Pablo termina esa sección diciéndoles: reconcíliense con Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Conviértanse. Cosa que no hace en ninguna iglesia Pablo. Pero en todas iglesias hay siempre alguno que todavía no se ha convertido y quizás nunca se convierta. No lo sabemos. Pero yo estoy aquí para llamarles la atención. Y noto, bueno, de alguna manera lo implicó en el testimonio Federico, que es ofensivo que alguien se atreva a dudar de tu salvación. Algunos de ustedes, yo sé, nos conocemos, lo ven como algo, pero ¿qué es esto? Qué tóxico este ambiente acá. ¿Cómo puede haber personas que estén pensando si soy o no soy salvo? ¿Y por qué no? Porque tenemos la capacidad de engañarnos. Al final de cuentas, lo tenés que decidir vos. Dios, el Espíritu Santo, tendrá misericordia de vos, esperamos, para mostrarte la realidad de tu experiencia espiritual. Pero incluso cuando acá usa el plural, verso 5, examinaos a vosotros mismos, al usar vosotros y no de manera individual cada uno de ustedes. De alguna manera Pablo implica que dentro del seno de una iglesia, este ejercicio de yo, de alguna manera confirmar si soy un creyente, no es algo individual. Quizás otros hermanos participan. Quizás no es orgullo o es una actitud dentro de la ceguera quizás que estés viviendo. Quizás es una actitud de humildad, hablar con otro y pedirle que por favor te diga que si ves fruto en mi vida, de verdad ves fruto en mi vida, sobre todo gente cercana, ¿no? Es muy lindo cuando también Claudio mencionó a su esposa, Laura, que ella ve el cambio en mi vida. Porque es la manera en que nosotros confirmamos si somos o no verdaderos creyentes, es que haya un cambio de conducta. Por eso los etiqueta como hacedores de maldad. Un cristiano no es un hacedor de maldad. Y eso lo tiene que ver la gente cercana. Ustedes conocen la vida como es. Acá estamos todos calladitos, vuelven a casa y alguno dice, este pastor es un... ¿Por qué dice lo que dice? Me tiene harto, yo no voy más. Cosas así. Después vienen y todos sonriendo, ¿no? Acá estamos. ¿Verdad? Bueno, alguien de los que ve quién sos de verdad vos, te tiene que decir, mira, algo está pasando, no sé. Yo estoy viendo un patrón en tu vida, nada te viene bien, che. Todo criticás. Lo único que ves son defectos en todo. ¿Por qué no te examinás a vos mismo? ¿Por qué no mirás tu corazón, la viga de tu ojo? Fíjate, tené cuidado, estás jugando con fuego. Estás jugando a la religión, no sé, al cristianismo, y todo falso. Yo me doy cuenta que es todo falso. Terminémosla. Ojalá te pase lo que le pasó a Santiago, que no podía dormir, porque empezó a ver pecado en su vida y empezó a tomarlo de serio, ¿no? Ojalá te pase eso. Y diga, ¿qué estoy haciendo yo? ¿A quién estoy engañando si Dios ve todo? ¿Qué consigo a cambio de eso? Qué ridículo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Muy interesante la frase. Estar como si fuera un lugar. Estar en la fe. Bueno, en la fe, en el cristianismo, en la verdad, en el Evangelio, la fe del Evangelio. Algunos estamos en la fe, hemos entendido el mensaje, como todos casi dijeron, y lo hemos abrazado y ahí estamos, confiando en ese mensaje. Yo sé que si muero voy a ir al cielo, no porque soy más bueno que ninguno de ustedes, sino porque tengo un Salvador que murió por mí y vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Y he confiado en Él. Y Él me ha dado, por eso es tan lindo usar túnicas, porque es una imagen en la Biblia de que nosotros estamos revestidos de Cristo. Estamos vestidos, cantamos en una de las canciones, con la justicia de otro. Cuando yo me presente delante de Dios,
yo voy a estar como con una túnica, estoy como con una túnica ya mismo. Y Dios no ve mi verdadero corazón, digamos, malvado, ingrato, orgulloso. Yo estoy vestido con la justicia de Cristo. Se llama justificación eso, que es como una túnica blanca. Y se me ve blanco, perfecto, aunque no lo soy. ¿Verdad? Y cuando entiendo el Evangelio, no tengo que andar todo el tiempo haciendo un esfuerzo en mi propia justicia o en mi propia autosuficiencia para tratar de calificar. No llego, no puedo calificar. Y vos tampoco. Cuando entendí el Evangelio y lo abracé, cuando estoy en la fe, estar en la fe es un estado de vida, estoy permanentemente confiando no en mi justicia, sino en la justicia de otro que ha muerto por mí y me ha revestido porque resucitó, me ha dado esa vestidura con la cual Dios me ve y con la cual yo me voy a presentar delante de Dios. Precioso. Y ya no estoy pulseando toda la vida tratando de alcanzar la perfección. Ni lo intento porque no lo voy a lograr. Dios me ve con la perfección de Cristo. A mí y a cualquiera que está en la fe. ¿Sí? Y acá entonces agrega más información Pablo muy interesante. Probaos a vosotros mismos. No solo examinaos, sino probaos, doquimazo. Esa es la idea de probar algo para confirmar que es genuino. La implicación de esta palabra doquimazo es que estoy casi seguro que va a salir bien la prueba. No es que vivo dudando, comiéndome las uñas, por temor, no. Pablo les dice, pruébense. Ya dejen de mirar a los demás, de juzgar, dejen de pensar en Apolo, en Pablo, en Pedro. Mirá en tu corazón. Probate, de verdad probate. Y la forma de probar si uno es cristiano o no es cristiano de verdad es la conducta. ¿Qué haces? ¿Qué haces en tu vida? Y ahora lo va a definir de una manera que para mí es alucinante. Pienso yo, es el argumento más contundente de todos. Y es si Cristo habita en tu corazón. Dice, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados. O sea, que no pases la prueba. Esa es la pregunta que te tenés que hacer. No mirar, bueno, a mí me parece que en la vida de esta persona no está Cristo, me parece que en la otra no. Mirá tu corazón. ¿Está Cristo en tu vida? ¿Verdaderamente Cristo habita en tu corazón? Esa es la definición de ser un creyente, de estar en la fe. Es sinónimo, estar en la fe, a que Jesucristo habite en tu corazón. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Eso es la definición más hermosa, más vibrante, más profunda de un verdadero creyente. Cristo está habitando en tu corazón. El que tiene al Hijo, dijo Juan, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. No es si algún día te bautizaron, no es si pasaste al frente, si llenaste una tarjeta, si hiciste una oración. Es si está Cristo en tu corazón. ¿Habita Cristo en tu corazón? ¿Y cómo lo puedo saber? Dirás vos. Bueno, acá algo se mencionó. Tenés un deseo de leer la Biblia, de orar, de buscar a Dios. Sos consciente de tu pecado, sos sensible a tu pecado. Amás a los hermanos, dice 1 Juan. ¿Alguien de los que está acá que vive criticando a los hermanos? Probablemente no sea un creyente. Porque 1 Juan dice que si vos decís que amás a tu Padre, a Dios, el Padre, que no ves, bueno, tenés que amar a los hermanos que son hijos de tu Padre, que sí ves. Hay una inconsistencia. Si vos decís que amás a Dios, pero despreciás a los hermanos, no te querés congregar. Te congregás, pero a regañadientes, digamos, porque te molesta la gente, o te dejaste de congregar a lo mejor por 1 año y medio, porque alguien un día no te dio un beso, no sé, ponele, o no te saludó, lo que sea, cosas por el estilo. Todo horizontal, todo recontrahumano. Cuidado con eso, tened cuidado. No vamos a determinar nosotros si vos sos o no sos cristiano. Vos te tenés que examinar. Vos te tenés que conocer a vos mismo, como dice. O no os conocéis a vosotros mismos. Es irónico, Pablo, con esta frase. Es muy irónico. Pero hasta por ahí nomás. No es fácil conocerte a vos mismo. No es fácil. Hay personas que viven engañándose toda la vida. Y la manera más simple de engañarte es mirar los defectos de los demás. Y sentirte con eso, tirar a los demás abajo para un poquito elevarte vos y sentirte mejor. Ya terminá con eso.
Necio, dice Jesús, hipócrita. Mateo 7, hipócrita. Mira la viga de tu ojo, deja de mirar la paja ajena, mira la viga de tu ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es un engaño, un autoengaño. Mirar a los demás, tanto. Miren, la iglesia ha crecido de golpe mucho acá, en los últimos años, y estábamos contentos por eso. Pero nos damos cuenta ahora que ha venido muchas personas que vienen de otros contextos, de otros lugares, que han sido bautizados por otros pastores, y en algunos casos sin siquiera haber chequeado si estaban listos para ser bautizados. Hace unos años también una familia que vino de otro lugar, que después al poco tiempo se fue. Me dijo una vez la señora, yo me doy cuenta, sobre todo porque acá cuentan los testimonios, ¿no?, cuando se bautizan, que a mí me bautizaron casi, creo que el segundo día que fui, pero nunca yo entendí el Evangelio, nunca me lo explicaron, ni antes de bautizarme, ni cuando me bautizaron, ni después de bautizarme. Había que bautizarse y yo no quise decir que no, y me bautizaron, pero nunca entendí el Evangelio, de verdad. Bueno, una persona así, si algún día se da cuenta, se tiene que volver a bautizar. Y yo me imagino, algunos de ustedes dijeron que se crecieron en un contexto religioso. A lo mejor hasta se ofenden, ¿no?, los familiares de ustedes o personas que los han visto bautizarse antes, capaz que hoy mismo le están diciendo, vos sos loco, ¿por qué te vas a bautizar de nuevo? ¿Quién se cree en esa iglesia? Etcétera. Vaya a saber. Pero es lo que se debe hacer. Si después te das cuenta que en realidad no eras un creyente. A esas personas me refiero, les quiero hablar. Tremendo esto. Les conté una vez, acá tengo la historia, por la duda la busqué, para no equivocarme en los detalles, de un hombre llamado Henry Scrugall, un joven pastor escocés, murió a los 27 años, él pastoreó pocos años, pero un día un amigo de Henry Scrugall le escribió una carta y le dice, Henry, hazme un favor, me dice, ¿me podés explicar qué significa ser un cristiano de verdad? Y él empezó a contestar una carta que llegó a 80 páginas. No sé el tamaño del papel, hoy tiene el librito, porque alguien después la publicó como un libro. Henry murió muy joven, 27 años de tuberculosis, y bueno, alguien, o la persona que recibió la carta se dio cuenta que era un tesoro, y la empezó a replicar, y al final hicieron un libro. Henry era un puritano, Scrugall, y este librito llegó a ser un instrumento en las manos de Dios para que muchas personas se convirtieran. Gente que creía que ya era creyente, pero después se dio cuenta leyendo el libro que no lo eran. Y el libro sugestivamente se llama La vida de Dios en el alma del hombre. La vida de Dios en el alma del hombre. Hermoso, búsquenlo, está en internet, está gratis, ya no paga derechos. La vida de Dios en el alma o en el corazón del hombre. Con ese librito se convirtió uno de los hombres que más usó Dios para avivamientos, llamado George Whitefield. Leyendo se dio cuenta, él creía que era un creyente. Él era miembro del grupo llamado los metodistas en la Universidad de Oxford, porque eran muy metódicos. Oraban, leían, memorizaban, todo metódicamente. Pero él no era un creyente. George Whitefield. Leyó el libro y se dio cuenta. Yo hago esto, sí. Iba tildando. Pero Dios no está viviendo en mi corazón. Dios no está viviendo en mi corazón. Si Dios viviera en tu corazón, estarías lleno de gracia, de amor, de gozo. Vivirías menos enfocado en vos mismo, serías menos centrado en vos mismo, menos egoísta y más generoso. Amarías a los demás. Gente que de pronto en otro momento despreciarías porque no tiene nada que ver con vos, los amarías igual. Te desprenderías de tus cosas por los demás, serías humilde. Y sobre todo amarías entender la palabra de Dios. Amarías eso. Te morirías por escuchar la palabra bien predicada, bien enseñada, y por leerla vos por tu cuenta, y orar, y buscar comunión con Dios. Porque está Dios adentro tuyo, y Él es el que de alguna manera te llama. ¿Cómo puede ser que hoy en día Dios viva dentro de mi corazón y nadie se dé cuenta? Sí que te das cuenta. Cuando Dios está dentro de una persona, cuando Dios está dentro de tu corazón, ¿cómo no te vas a dar cuenta? Imagínate las dimensiones de lo que significa. Tengo un montón de analogías para explicar, pero creo que no hace falta. Doy dos cortitas, rápidas.
Hace unos años, no sé cómo, un día mi esposa, yo y mis 2 hijos mayores terminamos en la puerta de Canal 11, ni sabíamos dónde quedaba. De golpe estábamos preguntando qué pasa acá, por qué hay tanta gente. Porque está por venir Yuya, decía la gente, una cantante brasilera para niños. Ahí había un... Y hablamos con mi esposa, nos quedamos, nos vamos, la miramos, la esperamos. Bueno, esperamos un ratito. Y interesante, porque estábamos en una calle, no sé el nombre, pero si vos mirabas, es como una subida. Y era mano, venían los autos bajando de la subida, y del golpe, al ratito, todo el mundo decía, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y todo el mundo, ¡ah! Y no era. Porque todos sabían que venía en una traffic, en una camioneta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No era. Ahí viene, no era. Bueno, al final vino. Venía gente corriendo alrededor de la camioneta, 3 cuadras. Desde allá arriba se veía toda una multitud caminando junto con la camioneta. Ahí estaba Yuya. En las otras camionetas no había nadie. O había un chofer, pero no lo conocía nadie. Imagínate que Dios estuviera en tu corazón. ¿Cómo no se va? ¿Cómo haces para disimularlo también? Nadie lo ve. No nos damos cuenta. Dale. Pensá. Lo mismo, un día estábamos en Punta del Este, segunda analogía igual, y iba a venir el presidente Bush a reunirse en una casa muy linda que es conocida frente a la playa, y estábamos con mi señora, mi bebito, nuestro hijo mayor era bebito, y estábamos, ¿habrá venido, no habrá venido, habrá venido, no habrá venido? ¿Estará Bush acá en Punta del Este? Y de repente pasan unos helicópteros, pasan, no sé, una nube de helicópteros, y ahí está llegando Bush, ahí está, ahora sí debe estar. Lo mismo. Y estamos hablando de Yuya, ¿quién la conoce? No. Estamos hablando de Dios viviendo en tu corazón y nadie lo ve. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Si vos tuvieras a Dios en tu corazón, amarías a los hermanos que son hijos de Dios. Sería un gozo para vos compartir con hermanos. Amarías a la iglesia de Dios, amarías la palabra de Dios. Amarías que te enseñe la palabra de Dios. 1 hora por semana no sería nada para vos sentarte a escuchar la palabra de Dios. No. Imagínate. Te encantaría orar, etc. Bueno. Que el Señor nos examine. Examínate, por favor. Examínate. Haz ese ejercicio, aunque sea duro. Hacelo en secreto. No le digas a nadie. Busca al Señor de verdad y pedile a Él de todo corazón que el Espíritu Santo te muestre dónde estás parado espiritualmente, antes de que sea tarde. ¿Sí? Nos congregamos con mi esposa en una de las iglesias quizás más lindas, más hermosas de todo el mundo, por 7 años, y había gente que no entendía el Evangelio. A mí me perturbaba tanto. Yo le decía al pastor, fui a visitar a fulano, estuve hablando, le pregunté de todos los ángulos que pude, disimuladamente, cariñosamente, suavemente. Yo creo que no entiende el Evangelio. Y acá lo que hacemos es explicar eso, me decía. ¿Qué va a hacer? Pero me perturba ahí, sí. Así es. Así es. Y con los años, hablando y interactuando con las personas, me pasó que me crucé con varias personas así. El punto es, cada uno de nosotros tiene que buscar a Dios de todo corazón. No estar en una iglesia, en la mejor del mundo, si es que existe, no sé. Dios dirá, pero no te vacuna y no se te pega, digamos. Vos tenés que buscar a Dios de verdad y examinarte para ver si de verdad sos un cristiano. Y eventualmente bautizarte de nuevo, ¿a quién le importa? O sea, olvídate, nos va a llenar de gozo, nadie va a decir, mira vos, no era creyente, yo me parecía. Nadie está acá sentado pensando así. Están todos diciendo, bien, amén, qué bueno, gracias a Dios. Todo lo que pensamos es positivo, todo es gozo, porque existe esa posibilidad. Y es más espeluznante pensar que al final te vas a perder por autoengañarte. O quizás hasta por querer engañar a otros, vaya a saber para qué. Tené mucho cuidado, por favor. Gracias, Señor, por estos momentos juntos. Pedimos que examines nuestro corazón para estar seguros de la fe, de que estamos en la fe y que Jesucristo vive en nuestro alma, en nuestro corazón, Señor. Por favor, ayúdanos a examinar, a conocernos, a
entender, a dejar de jugar este juego tonto, hipócrita de mirar lo que otros hacen o dicen y no mirar nuestro corazón, Señor. A confiar quizás que alguna vez alguien nos bautizó o hicimos algún otro acto que era equivalente a mostrar nuestra fe, pero en realidad no la tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Examina nuestra alma. Te rogamos y te damos muchas gracias por la muerte en la cruz, por ese sacrificio expiatorio, sustitutivo, que tú hiciste en una cruz para tomar nuestros pecados sobre tu cuerpo en el madero para poder perdonarlos y haber resucitado al tercer día, Señor. Gracias, Señor. Queremos participar de los símbolos ahora, regocijándonos en tu sacrificio, en tu entrega, en tu amor infinito, para poder salvarnos a nosotros, pecadores empedernidos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.